mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida como siempre. Vamos a hacer un tema que dará mucho que hablar. Haremos hoy una primera aproximación nada más y los dejaremos seguramente pensando. El actor y cantante Francisco Pesqueira nos va a leer un poema. Tendremos el aporte también de reflexiones de distintos especialistas. Y aquí ya está con nosotros Liliana Maltz, licenciada en Ciencias de la Educación, capacitadora y asesora en Educación Sexual Integral, Ana Kurzbart, licenciada en Psicología Psicodramatista, y Ana Abramovsky, máster en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencias de la Educación, docente, investigadora. Nuestro tema: miradas en torno a la educación emocional. Así lo presentamos. La educación de las emociones es uno de los temas más polémicos en la actualidad. Se habla de regular las emociones, tener dominio, gestionarlas, puntualmente del control y manejo de las mismas. Incluso se considera que este aprendizaje debería preceder a la enseñanza de los contenidos académicos y ser ley. Analizaremos si hay otros enfoques en el marco de los derechos del niño y de la educación sexual integral para abordar la dimensión emocional de la experiencia educativa. Bueno, aquí estamos con dos Anas, Ana Kurzbart, Ana Abramovsky. Bienvenidas ambas. Gracias. Ana Abramovsky, vos hacés en Flaxo, me impactó el título. Coordinás el Núcleo de Estudios Sociales sobre la Intimidad, los Afectos y las Emociones. Sí. ¿Qué es? ¿Un seminario? No, es una suerte de grupo de estudios interdisciplinario. Hay pedagogos, pero también hay filósofos, filósofas, sociólogos, antropólogos. Bueno, lo que también da cuenta que es un tema Sí. como el que vamos a abordar hoy de total actualidad. ¿A qué se llama, por lo menos a qué llaman algunos especialistas, educación emocional? Ani. Bueno, tiene que ver un poco con tu introducción, ¿no? Es toda una terminología, un lenguaje que apunta a el control, al manejo, al poner en caja un poco las emociones, ¿no? Y viene de una época en la que de alguna manera la disciplina o el disciplinamiento pasa por la obediencia, por la autoridad, por una escuela. Yo pensaba, bueno, por algo se llaman maestros normales, ¿no? Con esta cuestión de la normalización, ¿no? De establecer pautas que hay que cumplir y que de alguna manera son pautas estandarizadas, que también se reflejan en el modo de evaluar el aprendizaje, ¿no? Con las pruebas estandarizadas, y todo tiende como a unificarse, a borrarse, digamos, lo que son las señales de singularidad, y se llega a un punto que, bueno, ya entrar en el terreno de lo emocional, que es el tema un poco de lo que trabaja Ana, ¿no? De la intimidad, de lo propio, de lo íntimo, implica un forzamiento, digamos, de la aplicación de pautas, ¿no? De conducta, de cómo uno debería ser, cómo debería comportarse, cómo debería relacionarse. Y cómo deberían comportarse todos igual. Todos igual. Ahora, Ana, ¿cuál es el objetivo, básicamente, de estar hablando en términos de manejar, gestionar, controlar? Sí, yo creo que es interesante ver el vocabulario que hay en torno a la educación Por emocional. eso. Son estas palabras: gestión, control, y también pensar a las emociones en clave de competencias y habilidades, como una suerte de instrumentalización del sentir. Las emociones, en esta perspectiva teórica que hoy se llama la educación emocional, que es una perspectiva teórica entre otras para pensar a las emociones en la escuela y en la educación, tiene este objetivo regulatorio y disciplinatorio y homogeneizante y normativizador. Y además hay una noción de educación en términos adaptativos. O sea, la finalidad es adaptarse al entorno
y usar las emociones como competencias o habilidades para el desempeño, y dicen estos documentos, para el éxito social, para capear las tormentas de la vida. Sí. Y para Ahora la que felicidad, decís, ¿no? ¿Perdón? Para alcanzar la felicidad. Claro, para alcanzar la felicidad. Y cuando decís para capear las tormentas de la vida, en un artículo tuyo vos incluís una cita de la OCDE, donde, por ejemplo, controlando las emociones se puede capear la dificultad de haber perdido el trabajo, ¿no? Como si fuese tan sencillo. Sí, sí. A mí hay una cuestión que me interesa enfocar, ¿no? Que tiene que ver con el entre, con el concepto de la entidad, ¿no? Que las emociones o la vida afectiva tiene, digamos, como un entramado social donde nosotros no nos podemos pensar aislados y en un estado, digamos, como de, no sé, de nirvana o de pureza o de fuera de lo que uno podría pensar el mundo real, de los conflictos, de las tensiones que son propias de las relaciones humanas, donde sería como un ideal vaciado de contenido, donde el forzamiento de tratar como de estandarizar, normalizar, es absolutamente artificial, ¿no? Porque en verdad el hecho de que uno quiera poner en caja como intención, la vida se encarga de desordenar todo, ¿no? Como el famoso monstruo de los colores, que es un cuento bastante conocido, sí, donde el personaje del cuento tiene que poner en un frasquito de cada color una emoción que supuestamente tiene ese color y las va separando, las va ordenando para mantenerlas como en orden, porque si no se le mezclan todas y se le hace un ovillo complicado. Sí. Vamos a escuchar, porque creo que nos va a dar mucho material, algunos de los referentes actuales de la educación emocional. Aquí están. La ciencia está corroborando ahora que la gestión de las emociones básicas y universales debería preceder a la enseñanza de valores y, por supuesto, de contenidos académicos. El tipo de habilidades de las que hablamos incluyen habilidades para aprender a dominar las emociones, en concreto la capacidad de controlar las emociones negativas, para que cuando ocurre una adversidad, éstas no persistan más de lo necesario. Las personas, y los niños concretamente, pueden aprender a disipar estas emociones negativas para volver al estado inicial. Es algo muy importante, porque cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños. Ahora estamos descubriendo que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen 5 años hasta la universidad es muy eficaz. Los vuelve mucho más cívicos, mucho mejores estudiantes. Es un error pensar que la cognición y las emociones son dos cosas totalmente separadas. La gente solo envejece mentalmente y emocionalmente cuando pierde su curiosidad y su capacidad de amar. Para evitarlo necesitamos entornos que potencien las emociones positivas. Creamos esos entornos entre todos, día a día, en casa, en el trabajo, en la calle. No es magia, es inteligencia emocional. Bueno, podríamos tomar unas cuantas de las reflexiones, afirmaciones. Quizás les voy yo proponiendo de a una. Este tema de las habilidades emocionales que deberían preceder a la enseñanza de los contenidos académicos lo reafirman mucho, argumentando que hoy al conocimiento se accede a través de un celular, se accede por Google, y que entonces no es ya tan importante que lo de la escuela. Ahí me parece que se está desdibujando el rol de la escuela. Sí.
Sí, ahí hay unas mezclas también entre la tecnología, el cerebro, las emociones. Y yo creo que uno de los problemas también es aislar a las emociones, sacarlas de contexto y pensar que son objetos, y que son cosas clasificables entre positivas y negativas, que ese es otro de los asuntos que trabajan estos especialistas. Como si uno pudiera trazar una frontera clara y decir que la indignación, la ira, la vergüenza son negativas, la alegría, el optimismo, el bienestar son positivas. Pero ahí está claro el tema del control. Tenés indignación, tenés que controlar esa emoción. No expreses ni tu enojo, ni tu indignación, ni tu rabia. Sí, además porque hay el carácter político que tienen las emociones y los afectos está totalmente desdibujado también en estas perspectivas, que se anclan en la llamada psicología positiva, que bueno, es como una suerte de discusión contra las tradiciones de la psicología que, según estas perspectivas, dicen que han dado entidad al malestar, al sufrimiento, a la angustia, y es hora de hacer a un lado esas emociones y darles entidad al bienestar y a la felicidad. Claro. ¿Y cuáles serían los riesgos de este enfoque? Lo que iba a comentar, bueno, los riesgos son, de alguna manera tienen que ver con van en la misma línea de lo que hablábamos recién, ¿no? De ir poniendo en cajas, ir separando y poder pensar que existe, uno podría pensar que existe el valor del conocimiento y el valor afectivo como dos cosas que uno puede separar cuando en verdad están juntas, ¿no? Porque cuando uno está en estado de aprendizaje, podríamos decir, transitando un proceso, no puede estar en un estado neutro, que en general se lo asocia con estar callado, ¿no? En un estado de no emoción, porque en verdad cuando algo nos entusiasma o nos interesa, nos produce curiosidad, estamos en un estado emocional que acompaña ese proceso de conocimiento. Y que tiene que ver con el deseo. Con el deseo, exactamente. Es uno de los factores más importantes en el aprendizaje. Porque ¿no? se asocia la quietud como el contexto apropiado para aprender. Uno entra a un aula, están todos en silencio, está cada uno en su banco, parecería como que está todo bien y están dadas las condiciones para que los chicos se concentren, presten atención, cuando en verdad no es el estado natural de los chicos aprendiendo, digamos. Cuando Goleman dice que controlar las emociones los vuelve más cívicos, es interesante porque seguramente uno puede tener otro concepto de lo cívico, de lo civil, de lo ciudadano, ¿no? Sí, precisamente el contrario. Claro. O sea, manifestar la indignación y la bronca también forma parte de... Ahora, en relación a tomar las emociones o la afectividad, vamos a ir a una cita que me parece que nos va a ayudar a seguir pensando esto, de Daniel Brailovsky, que dice así: las emociones son más cercanas al instinto y se entienden en el orden estrictamente individual. Los afectos, en cambio, se sitúan en el territorio de la intersubjetividad. Lo afectivo es esencialmente relacional, representacional y situado. ¿Coinciden con esa diferencia? ¿Qué les parece? Yo coincido con pensar a las emociones, uno podría decir que las emociones / afectos, si los quiere tratar como sinónimos, coincido con esa perspectiva relacional situada, pensando que las emociones son efectos de, o los afectos son efectos de relaciones con el mundo, con las cosas, con otros, y no estados interiores y psicológicos e individuales. En ese punto yo coincido con lo que plantea Daniel. Aparte, aunque pensemos desde la perspectiva individual, siempre es relacional, porque nosotros nos constituimos en relación a los otros. Nuestra subjetividad se construye a partir de la relación que tenemos con otros y con el mundo. O sea, es como forzar, como hablábamos antes, hacer un forzamiento. Es como si quisiéramos separar la cabeza del cuerpo cuando se habla del cerebro, como si fuéramos por partes, ¿no? Ahora, estos psicólogos y neuropsicólogos hablan esencialmente del bienestar individual. Y lo que de alguna manera vos estás diciendo es que no hay bienestar individual, si se quiere, porque tomamos en contexto, bueno, qué le pasa a cada uno con los otros. Y sí, porque lo individual, o sea, la cosa de algo indiviso, ¿no? Que es una unidad,
es un concepto que tiene que ver más va en la línea de lo estandarizado, de lo que estadísticamente se puede medir, cuando se habla de población, ¿no? Cuando se hacen estadísticas y se dibuja la campana de Gauss y en el medio está, digamos, lo que estadísticamente es lo normal, a lo que se debería apuntar, y todo lo que se separa de esa normalidad es supuestamente lo negativo, ¿no? Entonces, el pensar, son todos conceptos que tienden como de alguna manera a esto que nombraba Ana, ¿no? A una intención adaptativa de pensar que cada uno en lo suyo, en su banquito, en su lugar, puede resolver, más allá del mundo y del contexto en el que vive, una situación de manera individual, cuando en verdad el contexto es lo que nos da sentido, lo que nos da pertenencia, lo que hace que podamos ser como sujetos sociales, y que de alguna manera sería como muy artificial otra vez pensarse fuera de un contexto, ¿no? Porque el contexto es lo que da sentido al significado y al claro, mundo emocional. Y habría que ver también en términos de salud-enfermedad cómo incide en cada uno esto de controlar esas emociones, las que llaman negativas, las que llaman positivas, y que bueno, habría que poner en signo de interrogación si realmente lo son. Se quedan, nos esperan. En el próximo bloque vamos al encuentro de Liliana Maltz. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.